programa es ajeno a la programación de VEA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. VEA Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más en Buen Día Otto, hoy sábado 23 de agosto, nos acompaña nuestro amigo Maco Figueroa Valiente, también está con nosotros nuestro amigo Hugo Rolando López, presidente de la APG, y su servidor Otto Rothman. Pues hoy, como un sábado especial, vamos a tocar los temas que realmente preocupan a los guatemaltecos. Y es que un caso muy especial, RENAP, se ha evidenciado el exceso cobro en el valor de la extensión de documentos personales, y pues esto ha llevado también mayor crisis, sobre todo a la gente del área rural, donde no solamente es el pago del RENAP, sino también muchas veces transporte y estadía o alimentos en la cabecera o en la ciudad capital. Lo curioso de esto es que a pesar de las denuncias del pueblo de Guatemala, a pesar de las denuncias de los usuarios, pues pareciera como que ese diálogo o esa atención por parte del Estado pues como que no tuviera oídos, al igual que el caso de Energuate. Y es que en el caso de Energuate hay gente que ha sido afectada por el cobro excesivo, hasta por 500 quetzales con 2 focos, y esto ha llegado hasta 10,000, 8,000, 6,000 las facturas que están pendientes por pagar. Y bueno, no hay respuesta para el pueblo ante estos problemas, no hay respuesta ante este abuso por parte de empresas público-privadas que pues conociendo que no existe la justicia en el país, aprovechan y exceden en los cobros por algún servicio. Como resultado de ese diálogo fracasado, de ese diálogo inexistente, pues se dio 37 años después la ocupación de la hidroeléctrica Chixoy por parte de propietarios y expropietarios y gente que fue víctima en los desalojos del gobierno de Lucas García, donde murieron muchos guatemaltecos por defender su tierra, el agua o simplemente defender su lugar de origen, pero defendían un patrimonio de familia. Así es de que, a pesar de estos hechos, del conocerse la historia, recientemente en la finca Santa Rita y la hidroeléctrica Santa Rita, pues también suscitan hechos de violencia y represión por parte del Estado, muy similar a los que han acontecido en los diferentes lugares del país, de toda la República de Guatemala, donde de la misma forma han sido criminalizados líderes o simplemente ciudadanos, campesinos, agricultores, que también han manifestado su rechazo al abuso por parte de empresas y por parte del Estado. Nosotros hoy con preocupación vemos el caso de las semillas, un caso que también afecta nuevamente a los más desposeídos, a los que no tienen voz, a los que no tienen acceso a los medios y generalmente gente del área rural. A pesar de lo que quieran decir y justificar, creemos que es una ley que atenta contra la vida, que atenta contra la misma Constitución de la República de Guatemala, y pues sectores de poder insisten en la aprobación, al igual que la ley de inversión y empleo, que nosotros le hemos denominado la ley de evasión y desempleo. ¿Por qué? Porque la conciencia que queremos transmitir es, esa ley solamente privilegia a un pequeño grupo de empresarios, dejando en desigualdad la competencia de miles y miles de pequeños y medianos empresarios y comerciantes
que también tienen derecho a algún tipo de privilegio si se les va a dar a uno, o todos hijos, o todos entrenados. Así es de que vamos con nuestro compañero Maco, y de verdad la visita también de Correa, Rafael Correa, el presidente de Ecuador, dejó un mensaje muy fuerte para los sectores recalcitrantes de la derecha del país, que se oponen y que utilizan una teoría a través de todos sus medios de comunicación, que a través del derrame de la riqueza pues llegará el bienestar a todos los demás, a los de abajo. Y esto pues ya lo hemos visto que es falso, que es una teoría que lejos de eso pues es todo lo contrario, pero mediáticamente ellos mantienen al pueblo engañado y desinformado. Maco, el caso del RENAP, un caso que muy similar al de Energuate, dos instituciones que abusan de un pueblo que no tiene espacios, de un pueblo que no encuentra eco en su clamor, en su demanda. Buen día, amigos y amigas televidentes. Energuate y RENAP, mejor largate. La primera, Energuate ha sido un ente que real y desafortunadamente ha venido a crear graves problemas a nuestro país, y se han cometido abusos especialmente en contra de aquellos sectores que no tienen voz. Se han despachado, como se dice, con la cuchara grande en cuanto a los cobros por servicio de energía eléctrica. Ya Otto refería el caso de que hay familias que apenas, si mucho, utilizan 2 focos, pero en un horario muy reducido. Pero vaya usted a establecer cuánto está cobrando Energuate por ese pésimo servicio que presta, especialmente en aquellas comunidades en donde ha sido rechazada por parte de los vecinos. Sin embargo, las autoridades a quienes compete han pasado inadvertidas, y lo que hacen es trabajar, pero en favor de esta empresa, y en otras palabras, en favor del poder económico, de las transnacionales. Esto es en cuanto a Energuate, que hay mucho que hablar de esta, pero yo me voy a limitar. En cuanto a RENAP, es otro dolor de cabeza para todos los guatemaltecos, especialmente aquellos que por una u otra causa no han podido o no se ha querido emitir su documento de identificación personal. Hugo Rolando, fuera de micrófono, decía o me preguntaba: ¿ya te entregaron tu documento de identificación? Y entonces yo le digo: no, todavía no me lo han entregado, pero me ofrecieron, después de más de 4 años de gestión, que el lunes próximo me lo entrega. De esto yo aquí no había hablado absolutamente nada, si no es hoy que Otto dice, bueno, es un tema muy conflictivo, pero hay que abordarlo. Y dentro de ese marco de la libertad que tenemos los guatemaltecos de hacer referencia
del servicio que prestan estas instituciones, pues yo tengo la idea de que el próximo lunes me entregarán este documento. De no ser así, entonces ya tendremos que tomar otras medidas, porque como dicen los de la tercera edad, ya no aguantamos llegar a RENAP. Me refiero a personas que ya tienen muchos problemas para caminar. Yo afortunadamente todavía puedo correr 10 kilómetros sin detenerme. Buena publicidad, ¿verdad? Entonces, verdaderamente llama la atención cómo es posible que RENAP, tomando en cuenta estas circunstancias, no le da un trato preferente a estas personas. Tienen que llegar acompañadas porque es imposible poder caminar solas, pero han tenido que llegar 1, 2, 3 y más veces y el documento no se les entrega. Así que yo única y exclusivamente estoy a la espera del 25, o sea el lunes, para establecer si me van a cumplir. De no ser así, entonces dentro de 8 días, si Dios nos da vida y el don de hablar, estaremos retomando el caso para ampliar los conceptos. Gracias, Maco. Hugo, ¿cómo miras el caso del RENAP por tratarse de un servicio público, pero que es necesario para el ciudadano, pero que excede en los precios? O sea, hay un abuso, hay hasta cierto punto pues un aprovechamiento ilícito del dinero del pueblo, del usuario. ¿Cómo podemos combatir ese tipo de atrocidad, al igual que el de la energía eléctrica, y que el Estado pues pareciera inexistente? Y es que las demandas son millones de guatemaltecos que están siendo víctimas de estas dos instituciones. ¿Cómo hacer que el Estado escuche ese clamor popular? Primero voy a referirme, antes que nada, muy buenos días a todos y a todas nuestros televidentes, y voy a señalar algo muy importante. Muchas veces se creó o se piensa por parte de la población que la creación de RENAP era para combatir los vicios, la corrupción y la impunidad que se daban en casi todas las municipalidades, o por decirlo así, en todas, en cuanto a las diferentes anomalías que se cometían. Por decir algo, extender documentos falsos. Segundo, registrar mal los nombres y apellidos de las personas. Tercero, entregar documentos duplicados a otras personas. Y así podríamos seguir enumerando una serie de vicios que se han dado a través del Registro Nacional de Personas, que la idea era pues concentrar en un solo ente la extensión del documento personal de identificación, pero los vicios continúan, la corrupción continúa, los muertos siguen apareciendo vivos, es decir, se les extiende los documentos de las personas que han fallecido. Pese que hay una cierta, vamos a decirlo así, combate a la corrupción dentro de RENAP, pues no hay manera que esto pues llegue a un feliz término. Y lo que sucede muchas veces en este ente descentralizado creado por el Congreso de la República a través de una ley que presta un servicio determinado, pues deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque la persona simplemente debe entregar su certificación de nacimiento reciente y su boleto ornato para que le entreguen su DPI en forma gratuita cuando es su primer documento.
Ya cuando es segundo documento, que por razones de delincuencia o por olvido lo extravía, pues ya viene un cobro por parte de RENAP, lo cual yo creo que es bienvenido porque ellos tienen que cubrir gastos. Pero cuando una persona, por ejemplo, no saca su documento, y vamos a extendernos un poco por lo interesante del tema, por 1 año, 2 años, se le exige hacer una declaración jurada que yo creo que es bienvenido, tiene que pagar un notario haciendo ver del por qué no sacó su DPI en el momento que cumplió los 18 años. Eso es parte de los procedimientos internos que lleva RENAP, como lo hacían también las municipalidades. Pero el vicio peor es que el documento DPI lo entregan 3, 4, 5, 6 meses y aquí hay un espejo, 4 años, por diversas circunstancias. Vamos a señalar, no estaba registrado su nacimiento, no estaba realmente amparado legalmente su nacimiento en cuanto a que su documento carecía de alguna firma, de algún reconocimiento, estaba mal escrito, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son los aprovechados de estas irregularidades y anomalías de este Registro Nacional de Personas? Pues los propios empleados. Venden el documento a extranjeros, como sucedía también con las municipalidades, o simplemente vienen comadronas y extienden alguna constancia de nacimiento y con una legalización de firma de un notario inscriben a una tercera persona que aparentemente no es la mamá o el papá, el menor que fue inscrito. Y se dan estos vicios, por supuesto, y no hay manera de que se combata. Por eso es que muchos creímos, los guatemaltecos y guatemaltecas, que iba a quitarse los vicios, la corrupción, las anomalías y la compra de identidades falsas, como sucede con los extranjeros, chinos, coreanos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, mexicanos, beliceños, cubanos, etcétera, etcétera, que aparecen como guatemaltecos de origen, lo cual no es cierto. Y ahí la necesidad de que se reestructure dicho ente descentralizado y que se preste un mejor servicio y que quienes tienen a su cargo la extensión o las firmas o la fabricación o los distintos procedimientos que haga RENAP dentro de su institución sean personas honradas, probos, y que antes de que empiecen a trabajar ahí se les haga, aunque es ilegal, pues una comprobación a través de un aparatito para ver si realmente no ha sido delincuente anteriormente o cómo realmente trabajó en oficinas anteriores o empleos. Es decir, hay mucho que decir de RENAP y por eso es que me extendí un poco para hacer comprender a hombres y mujeres que hoy nos ven, nos escuchan y a las autoridades principalmente, para que de una vez por todas haya una fiscalización fuerte sobre las autoridades del RENAP, su consejo, que por cierto hay un representante del Ministerio de Gobernación dentro de RENAP, y se debe pues erradicar esa corrupción, esa poca transparencia que hay en el trabajo y que han agarrado bandas dentro de RENAP que se dedican a robar identidades. ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas que vienen de afuera y que a veces les exigen, por decir algo, un documento personal de identificación y no lo tienen? ¿Cómo pueden cobrar sus cheques? ¿Cómo pueden realmente realizar una compraventa de una propiedad que tienen a su nombre si no tienen su documento personal de identificación? Es decir, aparentemente esta persona no existe, no es legal, no hay un registro pleno en
cuanto a lo que estoy exponiendo. Eso es en cuanto a RENAP. Claro, y en cuanto a Energuate. Pues en cuanto a Energuate, Mejor largate. el problema es el siguiente. Primero se fusionaron dos empresas para integrar una que es lo mismo, Energuate. Y no hay una fiscalización por parte del Estado hacia dicho ente. No vamos a hablar de fiscalización contable porque tienen obligación de llevar sus registros ante la SAT, sino una fiscalización en cuanto al consumo de energía para la población guatemalteca. A eso me refiero. ¿Por qué suceden estos conflictos y la oposición de muchas comunidades en cuanto a la instalación de hidroeléctricas, en cuanto a estos proyectos? No porque no generen utilidad para la población, sino porque hay un enriquecimiento ilícito de estas empresas para poder realmente hacerse ricos de noche a la mañana, empezando con una cuota mínima para dichos usuarios y posteriormente le suben a granel, en pocas palabras, como buen chapín, y no hay una supervisión de parte del Estado, porque aparentemente son empresas mixtas entre empresarios guatemaltecos y extranjeros, pero muchas son españolas, ¿ya? Otras son salvadoreñas con capital guatemalteco mixto y algunas podrían ser europeas. Por ello es que me llama la atención esa falta de supervisión del gobierno que vaya en beneficio de nuestra población, porque esa energía eléctrica, que es ahí sí que no vamos a decir que es un vital líquido porque no es agua, pero se produce a través del agua cuando se hace por esa clase de empresas que son las hidroeléctricas, pero también hay empresas de consumo de energía a través del petróleo y otros productos afines. No sé qué va a pasar sinceramente, porque la instalación de hidroeléctricas es beneficioso, por supuesto, no nos oponemos, pero que vayan en beneficio de la población, en donde realmente, como dicen ellos, van a ver un televisor, van a tener recreación, pero ¿cuánto les va a costar una bombilla, una refrigeradora para poder tenerla, o una simple estufa eléctrica? No lo van a poder pagar. Y ahí la falta de atención del gobierno hacia el pueblo de Guatemala, que al parecer no le interesa. De ahí el mensaje del presidente Correa, en donde señala que la justicia social pues no existe, no, que lo que debe prevalecer es el bien común para la población a través de estas empresas. Claro, gracias. Y es que fíjate que como estas empresas pues realmente reportan casi nada al Estado de Guatemala. Esto también afecta el mismo presupuesto de la nación. Si te das cuenta, la SAT está prácticamente de alguna manera contaminada, no logran establecer la recaudación necesaria, los mecanismos necesarios. El presidente pide que se intervenga, que se contraten empresas, que se refunde o que ellos le llaman que se haga reingeniería. Pero el mismo ministro de Finanzas, pues ante el mismo presupuesto de 73,000 millones, ve difícil el panorama de Guatemala, si no se tomaran las medidas. Aún así, cuando nosotros dejamos y permitimos que otras empresas abusen del ciudadano, como los monopolios, que también son otra fuente de explotación social y económica, pues bueno, ¿de qué manera pretenden recaudar más impuestos si permiten que otras empresas se den el lujo, el paquetazo de encaramarle precios inalcanzables a los servicios o alimentos al pueblo en general? Esto también hace una contracción, pero mientras hablamos de Energuate, el RENAP y tantos abusos de estos sectores, pues también podemos ver el diálogo nacional es un fracaso. El mismo Estado no logra entrar en un acuerdo con todos los sectores.
ahí estaban haciendo un su foro social de responsabilidad empresarial, y entonces llamaban a la unidad, pero el pueblo y los mismos políticos y los mismos empresarios pequeños y medianos saben que eso es una burla, porque al final las propuestas no son escuchadas, no son recibidas, y atrás de muchos de esos eventos mediáticos, pues ya hay agendas establecidas, y hay grupos que manejan precisamente de una forma el sistema del diario vivir del acontecer nacional, que no dejan ningún beneficio. Pero esta semana se ocuparon las instalaciones de Chixoy. Vecinos de allá de Quiché y de Alta Verapaz y de Baja, pues se dieron una cita y de una forma demostraron que están cansados de que se estén burlando de ellos. Hay un pacto, un convenio firmado que no lo quiere respetar este gobierno, que les tomó 20 años en reuniones, incluso el pacto fue ante la ONU, la OEA y organizaciones internacionales, y el gobierno pues se rechaza. Ahora, ¿será el gobierno o serán los grupos de poder los que rechazan ese pacto, que son 1.200 millones de quetzales en 10 años? Realmente es interesante, pero lo más interesante es que a pocos kilómetros se da otra masacre y otro caso similar al de Chixoy recientemente. Maco. Lo que ocurre es que, como se trata de hermanos campesinos, los gobiernos no les importa sus penas. Repito, como se trata de familias de campesinos, no les interesa resolver su situación, porque para los gobiernos como el actual, mejor si se incrementa el número de analfabetas, porque producto de esto, las explotaciones continuarán. En cuanto a el diálogo que hablaba Otto, desgraciadamente han ocurrido muchos intentos, pero la población no acude porque previamente ha solicitado. Queremos un diálogo sin armas, sin militares presentes, porque ello constituye temor o muerte. Eso lo han expresado centenares de campesinos que han sido víctimas de estos supuestos diálogos que montan los gobiernos. Hay un funcionario ahí que no quiero mencionar ni siquiera el nombre, porque se ha prestado al servilismo de gobierno y la ha emprendido en contra de los pueblos indígenas. Tiene la osadía este señor de presentar documentos y dice: aquí está la firma de los dirigentes. En ningún momento ha hecho referencia de nombres, porque él sabe que son personas que han sido manipuladas para firmar, aunque tengo mis dudas. Ellos no saben firmar y les han tomado la mano para que coloque su impresión digital. Entonces, eso es muy importante, pueblo de Guatemala, esas denuncias que se están dando en cuanto a que los diálogos se ha intentado realizarlos, pero las poblaciones han dicho: queremos diálogo sin armas, sin militares, porque esto constituye temor o muerte. Lo demás ya interpretamos qué es lo que dicen los campesinos. Algo muy importante que hay que señalar, según una revista que
salió la semana pasada es que las encuestas en cuanto a la población, si está de acuerdo o no a las hidroeléctricas y a los proyectos mineros, pues un 70% de esa encuesta señaló que no estaba de acuerdo con los proyectos mineros. El otro, o la otra encuesta que señala sobre las hidroeléctricas, pues hay un 65% que dijo no a las hidroeléctricas, no porque no sean útiles, sino porque hay explotación, no porque, como dijo un conductor de televisión en un medio, que ni siquiera voy a mencionar su nombre, que no vale la pena, no sabía la persona a quien se estaba encuestando qué significaba votar. Imagínense, cuando ellos están en la población, están sufriendo las consecuencias de los aumentos de la energía eléctrica, están sufriendo la contaminación cuando se instala una mina o se hace un proyecto y no se les consulta, pues la fauna, la flora, la salud, los ríos, pues se les raciona hasta el agua, como está sucediendo allá en Río Hondo, Zacapa, como realmente hace falta una ley de aguas. De ahí la necesidad de lo que pasó en Santa Rita. Se disfrazó el asunto en tres aspectos. Por una parte señaló los señores del Ministerio de Gobernación que iban tras 3 capturas de personas indicadas de algunos delitos. Por el otro lado había un bloqueo de una carretera y posteriormente tenían que desalojar una finca. 3 pues sitios distintos, pero lo curioso es que sí tuvieron suficiente organización para llevar al ejército, para llevar Policía Nacional Civil, que actuaron según medios de prensa, no lo digo yo, más de 1000 agentes. Entonces, con esto me pregunto, la necesidad de los proyectos hidroeléctricos necesariamente son útiles para el país, porque en un momento dado, entre comillas, sería de menos costo, pero sucede lo contrario. Luego, vamos a señalar los proyectos mineros. Si se tuviera una ley hasta un 75% para el Estado y un 25% para las empresas transnacionales, pues el país se beneficia indiscutiblemente. Pero aquí son un grupo de funcionarios y un grupo posiblemente de aquellos empresarios que aportan para hacer un capital mixto y se diga que hay capital guatemalteco. Pero los daños ecológicos que se produce, no hay vamos a decir, un informe de impacto ambiental de CONAP, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, donde se indique los daños que podría producirse en la instalación de una minera o de una hidroeléctrica. Solo se habla de beneficios, que están pagando impuestos, que hay población trabajando, pero a grosso modo no se indica el monto de utilidades que esto genera, cuánto se llevan a bancos extranjeros, cuánto realmente se deja en las arcas nacionales y qué realmente metales se están llevando, porque aparte del oro creo que se están llevando la plata, se están llevando el uranio y otros, el níquel, y me llama la atención sinceramente lo que sucedió en Santa Rita. Nosotros aquí en Beacanal el día domingo condenamos el hecho, nos solidarizamos con la población por las 3 muertes violentas, el grupo de personas que fueron perseguidas y que se fueron a la montaña, los desaparecidos, los lesionados, etcétera, etcétera. Por ello es que la población en dichas encuestas dijo no a la minería y dijo no a los proyectos hidroeléctricos porque no, que no sean útiles,
simplemente se aprovechan para enriquecerse más cierto grupo y la población lamentablemente paga más por el consumo de energía eléctrica. Claro, y es que, mira, nosotros como guatemaltecos debemos de sumarnos a todo ese tipo de problemas, o sea, o de situaciones que agobian a toda la gente del interior de la República. Hay mucha carencia, hay mucha necesidad en el interior de la República. Por ejemplo, vamos a hablar rápidamente de lo que es la ley de semillas o de vegetales, ¿verdad? Donde pues atenta también contra la seguridad alimentaria, contra la vida, contra la familia. Y de la misma manera pues se tiran otra ley que también pretenden darle más poder, darle más espacio a estos grupos que realmente manejan gran parte de lo que es el comercio. Por ejemplo, entendamos aceite vegetal, azúcar, pollo, granos básicos. Ellos han hecho incluso gremiales o han hecho asociaciones. Flores, frutas. Sí, pero en este caso, donde ellos tienen prácticamente el sartén bajo el mano, o sea, en la mano. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la gente para que entiendan de la importancia que es que conozcamos de esa ley de vegetales que atenta contra la vida y pues la economía rural? Porque verdaderamente atenta contra la economía rural, aunque digan lo contrario, aunque ellos aleguen que tienen derechos de autor sobre semillas ya producidas o inventadas, como le queramos llamar, pero debe prevalecer el bien común y la vida. No podemos pasar encima de esas primicias que debemos de respetar, y ante esto pues hay un rechazo total, gracias a Dios, a nivel nacional contra esta ley de vegetales. Pero Maco, ¿por qué debemos interesarnos y por qué debemos de conocer a fondo que atrás de muchas de estas leyes, como la ley de carreteras libres de obstáculos, pues luego entonces el juzgado emite una orden de captura para 5,000, para 300, para 30 pobladores? Lo que ocurre, pueblo de Guatemala, es que se está retrocediendo al gobierno de Álvaro Arzúcar Irigoyen. Concretamente, cuando se dio la venta de Guatel, porque los personajes que tuvieron que ver con este ilícito negocio utilizaban frases extraídas del diccionario para de una u otra manera confundir a los guatemaltecos, engañar a los guatemaltecos. ¿Qué ocurrió al final de ese engaño? La venta de Guatel. Venta entre comillas, porque es evidente que los actuales propietarios de la telefonía son los mismos funcionarios del gobierno del Partido de Avanzada Nacional. Y traigo este ejemplo porque una cosa similar está ocurriendo con nuestro producto básico en Guatemala, el maíz. Pero la ley se llama ley de vegetales. ¿Por qué no de una vez y concretamente ley en contra del maíz? Esto es para engañar a nuestros campesinos, para engañar a nuestras poblaciones, y naturalmente que hay un rechazo enérgico en contra
de esta ley que atenta directamente contra los pequeños productores de maíz, de frijol, etcétera, etcétera. Así que, Otto, hay que exigir del gobierno y de quienes tienen a su cargo esto, que esa ley definitivamente salga del Congreso, que ni siquiera pues se dé informe a los guatemaltecos de esto, porque es indignante cómo los interesados, el poder económico siempre está tratando de sacar este producto y traer otro que en resumidas cuentas se puede creer que es una imposición al pueblo maya. Gracias, Hugo. Hay algo que hay que discutirlo. Yo a veces no estoy de acuerdo que se esconda la información, sino al contrario, que se divulgue, que se hagan foros, que se haga conciencia con todas las comunidades de nuestro país, con los 336 o 37 municipios que siembran maíz, que siembran frijol, que siembran arroz, que siembran fruta, etcétera, etcétera. Es importante que se conozca quiénes son los diputados que se atrevieron a privatizar la semilla de estos productos, quiénes son los diputados y por quiénes están financiados. Si el pueblo de Guatemala no conoce esta situación, siempre va a vivir en la ignorancia. Al contrario, hay que darlo a conocer, hay que informar realmente hasta dónde llegan estos señores padres de la patria, que saben que no son padres de la patria, no, que padres de, a saber si son padres de extranjeros. Y por eso es como señalan las señoras de los mercados, que tienen mi respeto, que es gente trabajadora y honrada, que se pongan en la mano en la conciencia, dice esta población. Cuando realmente se sube un producto, se sube el costo de la vida y ahora se quiere patentizar la semilla de todos los vegetales que produce nuestro país. ¿Por qué razón? Simplemente para generar ingresos a empresas, para generar ingresos a todos aquellos vivos que aparentemente hacen injertos de productos para que salga uno nuevo en cuanto a que sea producto agrícola. Y ahí la necesidad que se tenga una serie de dictámenes por parte de la Facultad de Agronomía. Son ellos los expertos, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, a quienes hay que escuchar las consecuencias o graves que se pudieran dar si en un momento dado esta iniciativa de ley, que se tiene que renovar en un momento dado cada 6 meses para que no se quede archivada en su totalidad dentro del hemiciclo del Congreso de la República. Yo sí estoy en contra, yo creo que todos estamos en contra, Beacanal está en contra, porque eso indiscutiblemente gravaría aún más el costo de la vida, porque se tendría que pedir autorización al quien patenta estos productos, indiscutiblemente se tendrían que tener pues una serie de dificultades y hubieran o se dieran nuevos ricos sobre esta gran ideota que algunos países europeos pues la tienen, pero es otra cultura, es otra problemática nacional. Allá no se producía maíz, de aquí de América se lo llevaron, así como el chocolate. Y por eso sí llama la atención esta iniciativa de ley, que aún no es ley, gracias a Dios no es ley, no es un ordenamiento jurídico vigente, no tiene efectos frente a terceros y no debe ni siquiera tenerse un dictamen favorable por la Comisión del Congreso de la República que está conociendo. Claro. Bueno, mientras se da todo este montón de problemas, pues la misma SAP pasando crisis,
la caída del helicóptero donde mueren 5 oficiales, la elección a los magistrados de las Cortes, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues pareciera todo esto un montón de problemas. Pero Maquito, rápidamente, ¿cómo mirás el panorama ahora que pues la CC resolvió prácticamente pues que sea a viva voz la elección? Bueno, es una elección bastante importante para estos señores de las comisiones de postulación, que a todas luces dieron indicios de opacidad, de intereses, de tráfico de influencias, bueno, lo interesante es que el pueblo cada vez está conociendo más cómo se dan este tipo de atrocidades que afectan pues en la impartición de justicia. Yo principiaría por pedirles con todo nuestro respeto a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que así como ellos están pidiendo u ordenando que sea a viva voz estas elecciones, de igual manera se haga la elección de ellos, para que los diputados sean identificados plenamente por el pueblo, porque como no se ha hecho de esta manera, es que se hace lo que tradicionalmente ha ocurrido en el organismo legislativo. Así que yo aplaudo esa decisión de la Corte en cuanto a que sea a viva voz la elección de nuevos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, porque de esa manera se va a conocer quiénes los han electo y mañana habrá oportunidad de hacerles alguna referencia después de haber emitido su voto. Repito, la idea es muy buena, pero yo insto para que también a ellos, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se les elija o se les nombre de igual manera a viva voz. Sí, Hugo. Yo considero lo siguiente. Primero, ¿qué vamos a ganar nosotros, que sea viva voz o que sea secreto? Hacer lo mismo. Todos se van a poner de acuerdo y se acabó. El pastel ya está. ¿O ya llegaron a su precio para todos? Ya todo está preparado. Las migajas se las van a dejar a ciertos magistrados que son algunos litigantes, para que no se diga que no fueron tomados en cuenta. Pero de ahí, la mayoría de magistrados de las salas de apelaciones van a ser reelectos. De eso no hay ninguna duda. Y los mismos, a veces, que siempre se postulan para la Corte Suprema de Justicia, van a figurar dentro de los 26 candidatos que van a ir al Congreso de la República. ¿Para qué sirve que sea viva voz o voto secreto? ¿Para qué? Si ya el pastel ya está comprado. Eso a mí no me preocupa, no me quita el sueño, no me dice nada. Simplemente quieren figurar los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, haciendo ver que va a ser con mayor transparencia. La misma cosa se va a dar, señores. Va a haber un reciclaje ahí dentro de los magistrados de las salas de las Cortes de Apelaciones, que en un 99% van a ser los mismos, son los mismos candidatos que nos están postulando. Y algunos litigantes que se atrevieron a presentar su hoja de vida para ser considerados. Yo afortunadamente no lo hice porque sé que no tengo padrino. Y por eso es que a mí no me despierta que sea viva voz. Para mí es lo mismo. Voy a aprovechar un minuto para hacerles ver que el próximo martes a partir de las 10:30 se va a llevar una conferencia de prensa en la Asociación de Cronistas Deportivos para la clásica ACD, la 34 clásica, allá en el centro de prensa, en la 12 Avenida. Y invitamos a los reporteros, pero así es que para mí no me despierta o me despierta el sueño
que sea viva voz o voto secreto si ya el pastel ya está repartido. Hugo Rolando, se me ocurre una pregunta. ¿Sí? ¿Todavía dentro de estos candidatos habrá algunos que pertenecen a las famosas vacas sagradas? Pues la respuesta es que siempre habrán vacas sagradas, aunque no sean del mismo grupo que se dio en años anteriores, que dominaron la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, las salas de apelaciones, por muchos años, señores. Era una compra de voluntades para los abogados, que a veces hasta uno pues llegaba de perico y le daban una pena y automáticamente iba a emitir el voto a favor de ellos, sin ni siquiera pensar que la justicia, como ha dicho Maco, siempre es injusticia. En fin, va a ser lo mismo, vamos a ver lo mismo, la justicia va a seguir siempre igual. No creo yo en milagros, ni en los angelitos blancos, ni en los angelitos negros. Y por ello es que hoy el papel que está haciendo las diferentes comisiones de postulación, tanto para la Corte Suprema de Justicia como para las salas de apelaciones, pues ya todo está cocinado. A veces paso yo los martes allá en el Paraninfo Universitario, a mi programa que tengo en Radio Universidad, los martes de 7:20 a 8:30, y siempre son los mismos. Es decir, las hojas de vida, pues a veces tengo la oportunidad de platicar con algún comisionado y me dice, pues ¿qué vamos a hacer si estamos revisando los mismos expedientes, solo estamos haciendo los mismos requisitos? Gracias, Hugo. Y es que dice cita privada antecede a purga de lista. Presidente del Congreso, así está bien, así está bien, así está bien, abajo está bien. Bueno, presidente dice del Congreso y magistrado lo niegan. Dice, horas antes de que la comisión postuladora para la Corte Suprema de Justicia se reuniera para cambiar las calificaciones de la tabla de gradación, depurar la lista y de que la Corte de Constitucionalidad emitiera hoy 3 importantes fallos, o sea, ayer hubo un desayuno entre altos funcionarios. Vamos a ir ubicando acá así y luego vamos a irnos con ellos. Pero dice, al desayuno que se sirvió en una reservada de un área reservada de un restaurante de la zona 10, acudió el presidente del Congreso, Arístides Crespo, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Pérez Aguilera, el ex rector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, y el operador Roberto López. Vamos, por favor. El rey del tenis. El operador Roberto López Villatoro. Gálvez confirmó la cita, pero negó que hayan hablado sobre las elecciones del organismo judicial. Aseguró que se reunieron por el interés de Crespo en seguir el desarrollo de la carrera de medicina que se imparte por segundo año en Escuintla. Él llegó finalmente a la reunión. Estuve unos minutos, pero ellos se quedaron platicando, agregó Gálvez, al referirse a López Villatoro. La versión de López Villatoro es que el encuentro fue entre Gálvez, Pérez Aguilera y Crespo, y él aseguró, solo aprovechó la ocasión para saludarlos. Lo ignoro, fue la primera respuesta de Pérez Aguilera, y a continuación se disculpó por estar en el pleno de la CC. Minutos después devolvió la llamada y pidió que se le explicara la versión del encuentro. Debió ser un atravesado, confesó. Al preguntarle qué quería decir con esa expresión, aclaró, alguien parecido a mí, pero no era yo. Crespo también negó haber asistido al restaurante. Y minutos antes, la planilla 3 del Colegio de Abogados, que llevó a 4 representantes a las 2 comisiones postuladoras para elegir magistrados, está integrada por Dignificación Profesional, Bastión de Pérez Aguilera, Alianza de Profesionales por la Justicia, Ética y Derecho,
comandada por el exrector Gálvez y el grupo de abogados de Misco, representados por Juan Carlos González, ausente en la reunión. La alianza en las votaciones para seleccionar magistrados entre las planillas 1 y 3 fue publicitada por López Villatoro. La jornada, dice. Ayer la postuladora redujo la lista de candidatos a 208 después de haber concluido con la revisión de pruebas de descargo. También cambió las calificaciones nuevamente en la tabla de gradación. Los méritos profesionales tendrán 70 puntos y los académicos 25. Además, los aspirantes deberán someterse a pruebas psicológicas que evaluarán o psicométricas que valdrán 10 puntos. También se acordó que todos los jueces que cumplieron los requisitos serán incluidos. Pero dice acá, vamos a ver cómo respondió cada uno. Yo no tuve reunión con Gálvez. Yo estuve en el Congreso, dijo Aristides Crespo. Dice Roberto López, yo pasé saludando, no me reuní con ellos, y yo pasé y los vi y los pasé a saludar. Y dice Héctor Pérez Aguilar, debió haber sido un atravesado, alguien parecido a mí, pero no era yo. Y dice Eduardo Gálvez, dice, el Roberto López llegó finalmente a la reunión, estuve unos minutitos, pero ellos se quedaron. Bueno, entonces al final, pues la justicia está hasta cierto punto contaminada, y sin justicia, pues no hay paz, y sin paz, pues no hay desarrollo, y esto pues es una de no acabar, pero el pueblo debe de participar y debe de conocer para saber realmente qué acciones tomar en el momento que se pueda participar. Así es de que tengan un feliz fin de semana. Gracias Maco, gracias Hugo, y a todos pues con agradecimiento especial a los cable operadores que hacen posible la señal llegue a sus hogares, y a todos ustedes también gracias por estar pendientes de estos temas que son tediosos, que son cansados, pero que al final solo a través de ellos vamos a conocer la verdad de este país, y conociéndola pues podemos entonces conocer la verdad, podemos buscar la medicina para evitar que sigamos generando o construyendo un país de injusticia y de impunidad. Que tengan feliz día. Gracias. La mierda. Pues de todo lo que sucedió ayer, es muy lamentable lo que sucedió, porque para mí me dejó una amargura en mi forma de sentir y en mi forma de pensar, y a la vez como que yo me siento así como que algo atemorizado de ver lo que se está sucediendo, ¿verdad? La Policía Nacional Civil, que dice que está constituida para garantizar la seguridad de la población, lo que hizo fue sacar armas de fuego y asesinar. Por lo menos sabemos de 3 personas, pero a nosotros nos consta de dos señores relativamente jóvenes, ¿verdad? Porque más o menos no pudimos verle los rostros, estaban de al lado y lado del asfalto, de la ruta principal, digamos.